este vídeo es recordaros por qué le colocamos falso al final como cuarto argumento al buscar v y por qué en algunas oportunidades no deberíamos hacerlo. El buscar v es una de las funciones más usadas del Excel. Es la clásica función salvavidas, es la clásica función que compara una lista contra otra para ver qué elemento que está en una lista no se encuentra en el otro lado. Pero acá también hay una aplicación directa, que es la siguiente. Me busca un dato, ya sea carne, lácteos o verduras, en una hoja, en otro lugar, y una vez que lo encuentra, me va a permitir traer el precio de ese producto. ¿No es cierto? Esa es otra clásica aplicación del buscar V. Los argumentos, o sea, las partes, los elementos del buscar V son el dato a buscar, ¿no es cierto? El rango de búsqueda y el número de columna que quiero obtener. Es decir, yo voy a buscar, en este caso, producto, lo voy a buscar en este rango, este será el rango de búsqueda. Y una vez que encuentre el producto que estoy buscando, pues quiero traerme la columna que está a la derecha, que sería pues la columna 2, ¿no? La columna 1, columna 2, la columna 2, porque lo que necesito es el precio del producto. Entonces, les recuerdo que no es un vídeo para explicar de qué va el buscar V, es un vídeo para explicar básicamente por qué es falso y por qué no. Entonces, eh, asumo que la mayoría de nosotros conoce buscar V. Entonces escribimos la función, le decimos que lo que va a buscar es este dato, que se encuentra en B4, lo va a buscar en el rango de búsqueda. Pues el rango de búsqueda, acá tengo un pequeño problema, el rango de búsqueda está en otra hoja, así que voy a tener que pasarme en este momento a la otra hoja, veis cómo me va marcando automáticamente que me pasó a la hoja de datos de ventas. Selecciono el rango, no importa si selecciono los encabezados, me está marcando ahora cuál es el rango dentro de la hoja de datos de ventas. Si lo dejase así, funcionaría solo para el primer registro, porque a la hora de copiar este rango se movería, de B5 sería a B6 y de C8 sería a C9, por lo tanto hay que convertirlo en absoluto, ¿no? Con el F4, una forma directa de convertirlo en absoluto para que sea un rango fijo. Y una vez estando aquí, no tengo que regresar. La gente se suele confundir cuando hace estas cosas y luego quiere regresar a ventas 1. Pues no tengo que regresar a ventas 1 hasta que no le diga cuál es el indicador de columnas, es decir, cuál de las columnas es la que quiero. Pues la que yo necesito es el precio, y el precio está en la columna 2, ¿no? Esta es una tabla, un rango súper pequeño, que solo tiene dos columnas, y lo que quiero es el dato de la columna 2. Esa es la columna que va a regresar. Luego, después de ese 2, yo podría ponerle verdadero o falso, que es la parte opcional, pero que por el momento la voy a omitir. Acaba en el número de columnas. Cierro el paréntesis, le doy intro, y aquí regresa la fórmula, ¿no? Con el dato. Fíjense que funciona perfectamente. Si en lugar de lácteos pongo carnes, me da el precio de carnes, y si en lugar de carnes pongo verduras, me da el precio de las verduras. Por lo tanto, el buscar V sin el falso funciona. ¿Vale? Funciona. Lo digo porque en alguna oportunidad alguien me ha dicho, si no le coloco falso, no funciona. Es para el caso específico de, de lo que él quería ver. Pero si, como lo veis, funciona. El problema viene aquí. Antes de explicarles dónde viene el problema, por qué colocarle falso, por qué no, un par de tips que creo que son interesantes. En mitad de la fórmula he tenido que pasarme a la siguiente hoja, marcar el rango, convertirlo en absoluto, etcétera, etcétera. Lo cual en determinadas ocasiones puede ser un poco engorroso. Yo podría hacer lo siguiente. Voy a borrarme la fórmula. Antes de nada, podría venir a datos de ventas, seleccionar las 8 celdas que pertenecen a ese rango, venirme aquí al cuadro de nombres que está acá a la izquierda de las barras de fórmulas y ponerle un nombre a esto, pues digamos, qué sé yo, precios, ¿no? Le doy intro, hay que darle intro para que se cree el rango, y me acaba de generar un rango de celdas, un nombre de rango de celdas, es decir, acabo de nombrar a estas 8 celdas con este nombre. Y entonces, esté donde esté, cuando yo venga acá al desplegable aparecerá precios y cuando pinche en precios, el Excel sabrá que me refiero a estas 8 celdas de la hoja de datos de ventas. Si estoy en otra hoja, ¿no? También aparecerá precios. Cuando pinche en precios siempre se referirá a estas 8 celdas. Entonces, a la hora de hacer la fórmula aquí, bastará con decirle lo que quiero buscar, el producto, y cuando me pregunte por la matriz tabla o por el rango de búsqueda, que viene a ser lo mismo, pues en lugar de pasarme la hoja a la siguiente hoja, etcétera, etcétera, simplemente escribo el nombre del rango, ¿no?
No me acuerdo cómo le puse, no sé si precio o precios, pero con poner P me aparecen, o PR me aparecen todas las funciones que empiezan con PR, entre ellas está precio, que es una función, aquí está el FDX al lado, y precios, que es un nombre de rango, es el que es el que acabo de crear. Le doy doble clic aquí, lo selecciono y le digo pues en la columna 2. Y ahí lo tengo, ¿no es cierto? Fíjate, en ningún momento a la hora de hacer esta fórmula, en ningún momento he tenido que pasarme a la siguiente hoja, ¿no? Previamente a eso le he tenido que poner nombre a este rango. Pero luego viene un pequeño problema, si es que lo utilizo de esta manera. Luego se me ocurre a mí que voy a vender más productos, digamos, ¿no es cierto? Con sus respectivos precios, bueno, ya imagínense los precios. Lo que va a pasar es que cuando se me refiere a precios, ¿no es cierto? Se va a quedar con las 8 celdas originales. Mucha gente piensa que seleccionando ahora esas 10 celdas, viniendo acá y volviendo a escribir precios encima, me va a hacer caso, pero no lo va a reemplazar. Siempre se queda con el original. Si quiero reemplazarlo, tendría que venir a la pestaña Fórmulas, al administrador de nombres, y es aquí donde yo puedo modificar. Acá aparecen todos los nombres de rangos creados y todas las tablas creadas además. Y acá es donde yo puedo modificar o eliminar o editar ese rango. Así que digamos que si bien es cierto, está bien crear un rango, que lo voy a eliminar ahora. Ahora obviamente aquí no funciona, me saldrá un clásico error, el error de nombre, porque no encuentra el nombre del rango que he creado. ¿No? La mejor alternativa para hacer esto, la mejor alternativa para hacer esto es, en lugar de nombrar el rango, convertir este rango en una tabla, ascender este rango, ¿no? Darle jerarquía a este rango. ¿Cuándo lo voy a hacer? Cuando yo sepa que que este rango va a crecer, que se va a ir moviendo, va a tener vida, ¿no? Es decir, dentro de unas semanas voy a vender vino y dentro de 3 semanas más pan y luego venderé también otros productos y esta lista va a ir creciendo para no tener que estar yendo a fórmulas, administrador de nombre cada vez que crece esta lista. Lo que puedo hacer es seleccionar esto de aquí, ojo con esto, presionar control más E, ¿no es cierto? Y voy a convertir esto en una tabla. Me pregunta si la tabla tiene encabezados, la primera fila son los encabezados, le doy a aceptar y acabo de convertir esto en una tabla. ¿Cómo sé que es una tabla? Porque aparecen los botones de filtros. En realidad no, los puedo quitar, si no me interesan los puedo quitar. Sé que es una tabla porque cuando me coloco dentro de ella aparece el menú, herramientas de tabla, diseño. Si estoy fuera, desaparece. Entonces, si este rango va a ir creciendo más adelante, ¿no? La ventaja de una tabla es que apenas le agregue un nuevo producto, como vino, por ejemplo, miren, ¿ah? Automáticamente la tabla lo acoge como parte de ella, ¿no? Entonces, pues todas son ventajas cuando uno utiliza tabla. A la tabla también le puedo poner un nombre, pero no desde aquí. Aquí nombro a los ranguchos. Esta es una señora tabla. A la tabla las nombro desde aquí, ¿no? Desde su propia pestaña de diseño. Aquí está, nombre de la tabla. ¿Qué les parece si les pongo, por ejemplo? Le doy intro y ya tengo una tabla. Mi tabla se llama plot, ¿no es cierto? Y pues aquí repito lo mismo, solo que en lugar de precios, ¿no? La tabla se llama plot. Y noten la diferencia, ¿no? Si ahora se me ocurre vender vino, ¿no? Y yo le pongo al vino, qué sé yo, 8,5 €, cuando yo venga yo aquí y tenga mi producto vino, esto cambiará automáticamente. Por lo tanto, ¿no? Aquí me olvido de ir renombrando el rango porque esto es una tabla, ¿no? Vale, ahora sí. ¿Y por qué le pongo falso? Si yo pongo carnes, me da el precio correcto de las carnes. Si pongo lácteos, me da el precio correcto de los lácteos. Si pongo verduras, me da el precio correcto de las verduras. Es decir, está funcionando. Pero ¿qué pasa si por error, en lugar de poner carne, lácteos o verduras, se me ocurre poner, por ejemplo, zanahoria? Coloco zanahoria, me va a dar un precio, ¿no? Me da el precio de las verduras. O sea, el Excel es tan inteligente que me dice, la zanahoria es una verdura y como es una verdura, pues acá tienes el precio de la verdura. Y pongo leche, me da el precio de los lácteos. Pongo queso, me da el precio de los lácteos. Si pongo chuletón, por ejemplo,
me da el precio de las carnes, al igual que si pongo, qué sé yo, cerdo, me da el precio de las carnes. O sea, inteligencia artificial, ¿no? Pues no, nada de eso. Ese es justamente el problema de no colocarle falso al buscar V. Es decir, si escribo el dato correcto y ese dato está en el otro lado, perfecto, no hay problema, en falso. Pero si escribo el dato equivocado y ese dato no está en el otro lado, si no le coloco falso, va a trabajar con el argumento verdadero. El argumento verdadero no se coloca, o escribes verdadero si quieres, pero no es necesario colocarlo. Si no colocas nada, si no colocas el cuarto argumento, buscar V piensa que le has colocado falso, perdón, verdadero, ¿no? O sea, el verdadero es por defecto. ¿Y qué está haciendo? Pues según esta fórmula, está buscando B4 en prot, por eso estoy aquí, sabéis, y si no se los cuento, en el V solo busca en la primera columna, así que el dato a buscar, que es zanahoria, es buscado aquí, y obviamente no lo encuentro. Sin embargo, me está dando un resultado, 1,57. Acá está la razón por la cual hay que colocarle falso o no al buscar V siempre. Fíjense, busca zanahoria, no la encuentra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué pasa cuando no tiene el argumento falso? Como no lo encuentra, se va, ojo con este dato, esto es importantísimo, se va al menor más cercano. ¿Cuál es el menor más cercano? Es un poco complicado, gaseoso cuando hablamos de letras, ¿no? Pero imagínense el alfabeto, ¿no? De la A a la Z. Zanahoria, ¿no? Es el último, es la Z, es la última letra. Acá no la encuentra, no encuentra zanahoria. ¿A dónde se va? ¿A dónde se va? Al menor más cercano. ¿Y cuál es el menor más cercano a la Z? La V. Y se va a verduras. Por eso cuando yo escribía zanahoria se iba a verduras y cuando escribía leche o queso se iba a lácteos porque la L pues está antes de la Q. Y cuando ponía chuletón o cerdo se iba a C porque obviamente la cesta o carnes está antes que chuletón, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Lo que significa entonces que si yo pongo cebolla se va a ir a la C y voy a tener una cebolla bastante cara por más orgánica que sea, ¿no? No sé si lo veis. Ese es el problema. Entonces, sucede que en la vida diaria, en el día a día, ¿qué cosa es lo que buscamos? El código del producto, el identificador del cliente, ¿no es cierto? El código del proyecto, el número de la matrícula, el número del bastidor, y yo quiero números exactos, el número de la factura, yo quiero números exactos, no sé, imagínate la catástrofe que sería que busque la factura 1250 y como no está la factura 1250, se vaya a la 1249 y me traiga un importe errado, ¿no es cierto? Entonces, para asegurarme que me busque el dato exacto y solo el dato exacto, es que le coloco después del tercer argumento, después del número de columnas, palabra falso, ¿no es cierto? O cero, es exactamente lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Coincidencia exacta. Entonces ya no se va al menor más cercano. Colocándole falso al buscar V al final, lo que hace es buscar el dato exacto. Entonces busca cebolla, no la encuentra, te dice no hay. Busca zanahoria, no la encuentra, te dice no hay. Ya no se va al menor más cercano. Busca carne, no lo encuentra, te dice no hay. Tiene que ser el dato exacto. Por eso, digamos, que la gente asume que por inercia, prácticamente al buscar V hay que colocarle falso, y tiene toda la razón, en el 90% de los casos hay que colocarle falso al buscar V. Bueno, ya tengo el precio, espero que haya quedado claro, ya tengo el precio del producto multiplicado por las unidades, me van a dar el total euros. Y aquí tengo el total euros para todos, ¿no es cierto? Aquí justo en este punto es donde comienza, perdón, epa, en este punto es donde comienza mi curso de Excel avanzado. Siempre comienzo por aquí. Descargo esta hoja y digo, chicos, hay en la comisión. Y le doy estos datos que están aquí, ¿no? Por cada venta hay que pagar una comisión dependiendo del total vendido, ¿no? Y estos son los rangos eh, para pagar las comisiones, ¿no? Si vendió menos de 5.000 euros no hay comisión. Si vendió entre 5 y menos de 20.000, 1% de comisión.
Si vendió entre 20.000 y menos de 60.000, 2% de comisión y así sucesivamente. Y lo que suelo ver es que la gente empieza aquí con una función que también es clásica en el Excel, con el sí. Empieza a meter un sí dentro de otro sí, dentro de otro sí, tantas veces sea necesario. Acá son 7 comisiones contando el cero. Entonces, esto se puede hacer con 6 síes, uno dentro de otro. 6 síes, uno dentro de otro, que ya es una locura. Ahora imaginémonos que los intervalos para pagar la comisión no fueran 7, sino fueran 20. Pues con el sí no se puede hacer porque el Excel solo soporta incrustar 16 síes uno dentro de otro. Ya, si meter 3 síes uno dentro de otro es una locura, pues imagínate lo que será 6. Entonces se puede hacer con un buscar. El detalle es que para utilizar el buscar yo necesito una tabla de búsqueda, un rango de búsqueda que no tengo. O sea, yo le puedo decir al Excel, busca esta cantidad, pero ¿y dónde lo va a buscar? Entonces, como no tengo el rango de búsqueda, me lo creo. Mi rango de búsqueda tendrá zonas, el importe de venta y el porcentaje de la comisión. Entonces, vamos a hacer una cosa. Para no complicarnos la vida, voy a colocar primero lo que sí tengo claro, que es el porcentaje de la comisión. La primera comisión es 0%, segunda 1%, ¿no? Y a partir de ahí, como ya tengo dos datos, puedo autorrellenar, ¿no? Hasta el 6%, que es la última de las comisiones. Ok, ya tengo las comisiones, ya estoy creando mi rango de búsqueda, me faltan colocar los importes. Para colocar los importes debo tener muy claro el efecto zanahoria. ¿Recordáis lo que pasaba, no? Escribía zanahoria, no lo encontraba y se iba al menor más cercano, cuando no le coloco falso al buscar. Entonces lo que voy a hacer es exactamente lo mismo. Voy a intentar solucionar este problema sin usar el sí y sin colocarle falso, para que a la hora de buscar la cantidad, que es diversa, ¿no? Yo ya sé de antemano que no la va a encontrar, pero si creo la tabla de forma correcta, entonces pues no encontrará ninguna de estas cantidades, pero se irá al menor más cercano y el menor más cercano indicará el porcentaje de comisión que corresponde. Cuando la gente intenta convertir esto en un rango, perdón, convertir esta información en un rango, se lía y como le digo, mayor a 5.000 y menor a 20.000. Algunas veces he visto que han puesto así, ¿no? Mayor a 5.000 y menor que 20.000, ¿no? Y esto no lo entiende el Excel, esto es para el Excel, es un texto, ¿no? Entonces, lo único que hay que hacer es colocarle los límites, las fronteras, digamos, empezando por la menor de todas. Pues, ¿cuál es el importe menor vendido? Pues podría ser 8.000 o 5.000 o 2.000, pero el menor de todos, cero, ¿no? Podría darse el caso que haya una venta de cero. Siempre intenta empezar tus rangos numéricos en cero o inclusive en negativos, dependiendo, ¿no? Si estamos hablando, qué sé yo, de un costo-beneficio o un balance general, pues de repente es negativo, ¿no? Entonces intenta empezarlo con el valor más bajo posible. Entonces, si vendió cero, no tiene comisión. ¿Cuánto tendría que vender para tener un 1% de comisión? Pues, según esto, entre 5.000, o sea, a partir de 5.000. Si vendió 5.000, tiene un 1% de comisión, ¿no? Para el 2%, 20.000. Voy a... No sé si lo habéis visto, ¿no? Así de fácil. 100.000, 150.000 y 200.000. Es así de fácil. Entonces no voy a poner obviamente todas las cantidades, voy a poner simplemente sus límites. Ordenada de menor a mayor, tiene que estar ordenada de menor a mayor, es obligatorio para que cuando busque el dato y no lo encuentre se vaya al menor más cercano, ¿no? ¿Recuerdan qué pasaba con la zanahoria? Venía, buscaba zanahoria, no encontraba, se iba a verduras. Pues acá exactamente lo mismo, va a venir y va a buscar 26.840,72, no lo va a encontrar. Va a buscar 190.762,50, no lo va a encontrar. Ninguna de estas cantidades, salvo que sea exacta a esta o igual a esta, ninguna de estas cantidades se van a encontrar aquí. Pero ¿qué va a pasar cuando no la encuentre? Dos cosas. Si le coloco falso me va a decir no la encuentro y ya está, y se acabó. Y si no le coloco falso, estoy utilizando una de las grandes ventajas del buscar V, y es que se vaya al menor más cercano, ¿no? Que haga una búsqueda aproximada, siempre tirando hacia el menor. Traducido, busca 37.090,09.
no lo encuentra. ¿A dónde va a ir? Al menor más cercano a 37.000. ¿Cuál es? 20.000. Y si se va a 20.000, ya le digo, tráeme el dato en la columna 2, 2%. Y mira, entre 20.000 y menor a 60.000, que es justamente el rango que le corresponde al 37.000, ¿no es cierto? 2%. No sé si veis la idea, ¿no? Convertimos esto en tabla, ¿no? Para recordar cómo iba, control T de tabla, ¿no? Selecciono esto, le doy a aceptar, acabo de convertir esto en tabla, me vengo aquí a la única pestaña que aparece dentro de la tabla de diseño y le pongo, pues, qué sé yo, comisión, ¿no? Súper original, le pongo comisión a la tabla. Y ahora hago la fórmula, ¿no? Voy al buscar V, ¿qué voy a buscar? Esto, este total. ¿Dónde lo voy a buscar? En esta tabla que se llama comisión, ¿no es cierto? Y una vez que le encuentre columna es la que voy a colocar, la 1 o la 2. Pues la 2, yo quiero la comisión. Hasta hace 5 minutos les dije que en el 90% de los casos siempre hay que colocarle falso a buscar V casi por inercia. Si yo hiciese eso y le colocase falso o cero, que es lo mismo, lo que me va a decir es no encuentro esta cantidad, pues el 233.037,50 no la encuentro en esta columna de búsqueda. Y no va a encontrar ni esa cantidad ni ninguna. Este es el momento en el cual yo debo bendecir que el buscar V tenga como cuarta alternativa el verdadero. O, como yo soy muy vago, en lugar de colocarle cero de falso, simplemente no coloco nada. Si el buscar V asume que su cuarto argumento es verdadero. ¿Y qué hace cuando el cuarto argumento es verdadero? Pues el efecto zanahoria, ¿no es cierto? Busca esta cantidad, 233.000 euros, no la encuentra, y al no encontrarla se va al menor más cercano. ¿Quién es el menor más cercano a 230.000? O 33.000, pues 200.000, y esto es lo que me sale, 6%, ¿no? 6% de comisión. Esa es la idea. Ahora mira, aquí tengo las comisiones o los porcentajes de comisión que le corresponden a cada una de esas cantidades. Lo que significa que si luego modifico el número de unidades vendidas y se modifica el total euros, ¿no es cierto? Pues obviamente se modifica el porcentaje de comisión. Este es un clásico ejemplo, ¿no? De cuando hay que utilizar falso en el buscar V, ¿no? O cero, y cuando no hay que hacerlo. Traducido, cuando utilizo falso, cuando le pongo cero aquí o falso al buscar V, cuando quiero que encuentre el dato exacto, y cuando no, cuando quiero que al saber, cuando sé de antemano que ese dato no lo va a encontrar, pero quiero que se vaya al menor más cercano, o sea, traducido. Siempre falso al buscar V, salvo que busques un dato numérico en una tabla o en un rango de intervalos numéricos. Esa es una tabla o rango de intervalos numéricos. Y el Excel entiende así el entre 60.000 y menores a 100.000. De 0 a menor a 5.000 viene aquí. De 5.000 a menor a 20.000 viene aquí. De 20.000 a menor a 60.000 viene aquí. ¿No es cierto? Es decir, si por ejemplo hay una venta, imagínate una venta de 19.999 euros, ¿no es cierto? Busca aquí 19.999, no lo encuentra. ¿A dónde va? Al menor más cercano. ¿Cuál es el menor más cercano? 5.000, no 20.000. 20.000 es el más cercano, pero no es el menor más cercano. Esa es la idea. Así funciona el buscar V sin el falso al final. Ahora, lo más interesante de todo, ¿no? Lo más agradable de todo, lo más alucinante de todo, es que miren el tamaño de la fórmula. Imagínate esto con 6 síes. Ahora imagínate que en lugar de 6 porcentajes distintos dependiendo de las cantidades vendidas, hubiesen 15 intervalos. ¿Te imaginas en sí? Crecería de 6 síes, ¿no?, a 14 síes anidados. Sin embargo, esta función, si utilizo el buscar V, con 5, con 8, con 40 intervalos, esta función no crece de tamaño, sigue siendo exactamente la misma.
Pues ahí está, chicos, espero que les haya servido. Ya sabéis que no siempre, no estoy hablando que el UGRV sea mejor que el sí, que quede claro eso. El sí es una función espectacular y tiene lo suyo. Pero si me refiero al mismo campo, o sea, a la misma columna, es decir, al total euro, por ejemplo, ¿no es cierto? Y quiero hacerle análisis a la misma columna bajo diferentes conceptos, pues nada mejor que utilizar el buscar V, ¿no? En lugar de un cianidado. Pues nada, gracias por vuestra atención. Espero que les haya servido